Bienvenidos a la clase de la élite, segundo año. Capítulo 4. La prueba de Ichika. Ya era miércoles, el tercer día del examen especial. La OAA se refrescó por segunda vez a las 8 a.m., y naturalmente, el número de opciones había bajado una vez más. Se han formado 34 nuevas parejas. Combinado con el martes, eso significaba que se habían formado 56 pares en total. Considerando que el número máximo de parejas era 157, esto significaba que más del 30% de los estudiantes ya habían decidido sus parejas. La clase 2B había impulsado la formación de parejas ayer. Por lo tanto, muchos de ellos seguramente tenían que ver con Ichinose. Parecía que los estudiantes de primer año habían considerado cuidadosamente sus opciones después de la reunión y decidieron formar parejas. Esencialmente, pude confirmar que la mayoría de los estudiantes de primer año con bajas calificaciones de habilidad académica se habían emparejado con estudiantes de la clase de Ichinose. Aparte de eso, varios de los estudiantes de honor de primer año encontraron pareja ahora conjuntamente con varios estudiantes de la clase 2C. De esto puedo inferir que tuvieron éxito en sus negociaciones. En nuestra clase, comenzando con Kusida, 5 personas habían establecido sus parejas. Revisé la página de la clase 1B y encontré que Yagami Takuya también había encontrado pareja. Era posible que se haya unido a Kusida, pero lo extraño era que ni siquiera una sola persona de la clase 1D se había asociado todavía. Esto no tenía precedentes si lo comparamos con el resto del primer año y la totalidad del segundo. Si no hacía mi movimiento pronto, no podría hacer nada cuando llegara el momento. En primer lugar, no había forma de que alguien mirara objetivamente mi calificación y me pidiera que me uniera a ellos. Es natural que los estudiantes quieran unirse a alguien inteligente, sin importar lo bueno o malo que sea su propia calificación. A diferencia de los estudiantes de segundo año, que habían llegado al punto en el que eran capaces de tomar medidas por el bien de su propia clase, los estudiantes de primer año no se tomarían el tiempo de preocuparse por su entorno. Es probable que se inclinen a ver a sus propios compañeros de clase como rivales. Para ellos, me pondrían en un segundo plano, es decir, al menos hasta que todos los que tienen altas calificaciones ya estuvieran ocupados. Por esa razón, Tsukishiro debe haber instruido a su ejecutor para no dejar pasar esta oportunidad. Naturalmente, cualquiera que se acercara a emparejarse conmigo, o que me permitiera emparejarme con ellos, sería una gran bandera roja. Dicho esto, si sigo dudando y no me decido por un compañero, las posibilidades de ser emparejado con el matón de Tsukishiro seguirán aumentando. Necesitaba estar absolutamente seguro de que el estudiante que eligiera no era el ejecutor, pero eso no va a ser fácil. Al final del día, no tenía ni idea de qué tipo de representación estaban haciendo para disfrazarse. Había memorizado los nombres, las caras y las puntuaciones de todos los que estaban en la aplicación, pero no había podido sacar ninguna pista de eso. Si los 160 estudiantes de primer año estuvieran en mi contra, me enfrentaría a un ineludible y seguro jaque mate. Pero, eso sería absurdo. Eso sería imposible de lograr para alguien, incluso para Tsukishiro. Pero, no, esa no es la forma correcta de plantear esto. Lo importante aquí es que se me ocurra una forma de sobrevivir, aunque todos estén en mi contra. En cualquier caso, por ahora, buscaría a alguien seguro de los 104 estudiantes que quedan. No hay prejuicios de género en los niños criados en la habitación blanca. Como su pedagogía trata a niños y niñas por igual, me era imposible reducir mi selección con eso en mente. En ese caso, ¿cómo debería verificar a las personas de la lista? Una posible forma de hacerlo era comprobar su tipo de cuerpo físico. Las comidas proporcionadas dentro de la habitación blanca eran controladas hasta el más mínimo detalle. Era básicamente imposible que los niños que crecían en ese ambiente fueran obesos. Por lo tanto, se me ocurrió un plan simple. Si escogiera a un estudiante con sobrepeso, podría evitar al estudiante de la habitación blanca. Sin embargo, este plan no está exento de fallas. Era más que posible que el estudiante de la habitación blanca comenzara a prepararse para mi expulsión hace varios meses. Pensándolo así, no estaba fuera de discusión que se hubieran tomado el tiempo para ganar o perder peso en consecuencia. Hacer algo así sería trivial para aquellos que habían soportado el implacable plan de estudios de la habitación blanca. Pero, aunque dejara todo eso de lado, es dudoso que pudiera seleccionar a un estudiante con un tipo de cuerpo inferior.
no podría decirlo con seguridad, ya que la aplicación OA no proporciona una imagen de cuerpo completo, pero solo había unos 2 estudiantes en el primer año que tenían un evidente sobrepeso. Pese a ello, no podía descartar la posibilidad de que ambos hubieran sido enviados por Tsukishiro. Después de todo, asumo que no solo el estudiante de la habitación blanca fue enviado como ejecutor, sino también los estudiantes comunes. Podrían haberles prometido la admisión en un colegio o universidad mejor si hicieran que me expulsaran. Mi siguiente pensamiento fue si podía o no reducirlo en base a la clasificación de habilidad académica, pero eso también sería difícil. Para un estudiante de la habitación blanca, obtener una puntuación perfecta en el examen de ingreso no sería difícil en lo más mínimo. Podrían obtener una calificación de A o A+, en habilidad académica, con facilidad. En otras palabras, eso significaba que podrían controlar su calificación como quisieran. Deben haber sido informados sobre la introducción del sistema OAA. No sería sorprendente que estuvieran pacientemente al acecho, equipados con una calificación E en habilidad académica. Del mismo modo, era imposible reducirlo en base a la afiliación de clase, como ser miembro de la clase 1A o clase 1D. Lo sabía desde el principio, pero no había manera de reducir mi lista de sospechosos en este momento. Sabía lo que tenía que hacer. Necesitaba investigar a cada estudiante con mis propios ojos y verificar su autenticidad yo mismo. Si podía confirmar que alguien no era un enemigo, podría asociarme con ellos, o quizás incluso hacer que cooperaran conmigo para avanzar. Establecí una regla para mí mismo. Hoy, desde que empiece la escuela, durante el almuerzo y hasta que terminen las clases, me acercaré a todos y cada uno de los estudiantes de primer año que me encuentre. A partir de ahí, trataría de que cooperaran conmigo. Como no había forma de que Tsukishiro enviara a un oponente que se identificara por simple observación, no tenía más remedio que luchar con el elemento de la suerte para minimizar cualquier interferencia potencial. Con una C en habilidad académica, mi calificación no era para nada alta, así que no podía usarla exactamente como un arma. Sin embargo, no es como si nadie estuviera dispuesto a asociarse conmigo. Si busco lo suficiente, es probable que encuentre al menos algunas personas. Parte 1. Dejé los dormitorios y me dirigí a la escuela. Pronto vi a 2 chicas de primer año charlando mientras caminaban. Sus nombres eran Kuriara Kasuga y Konishi Tetsuko, ambas de la clase 1A. Desafortunadamente, ambas eran estudiantes académicamente excelentes que habían encontrado pareja el primer día del examen. Pedirle a una de ellas que fuera mi compañera no era una opción viable. Bueno, el hecho de que ya se hubieran decidido por sus parejas no era un gran problema. De hecho, incluso se podría decir que eran la mejor opción disponible para que yo colaborara. Es solo que, ¿cómo decirlo? Era un poco difícil llamarlas. Aunque no teníamos más remedio que encontrar pareja debido al examen especial, desde la perspectiva de un extraño, ¿cómo sería que un chico de segundo año se acercara a 2 chicas? Me encontré atrapado pensando en eso. No tuve el coraje de llamarles y desearles buenos días como lo haría Yousuke, pero dicho esto, pedirles con confianza que me presentaran a alguien que se emparejara conmigo tampoco era posible. Sea como sea, tenía que intentarlo al menos. Ceder ahora no me llevaría a ninguna parte. Reforcé mi determinación de contactar con ellas, pero me encontré preguntándome qué debería hacer con respecto a la oportunidad. En lugar de interrumpirlas mientras charlaban felizmente entre ellas, sentí que debía esperar pacientemente un respiro en su conversación. Buenos días a ti, Ayano Kouji-senpai. Mientras las observaba, una voz me llamó por detrás. La tercera estudiante de primer año que me encontré hoy fue Nanase Tsubasa, la chica que había estado con Ousen hace unos días. Me miró con una sonrisa despreocupada en su cara. Buenos días. No esperaba que nadie me llamara, así que por un momento hubo una incómoda pausa entre los dos. ¿Necesitas algo de esas 2? ¿Quieres que las llame por ti? A pesar de la propuesta de Nanase, como estudiantes de primer año, la conversación que tenían las 2 chicas se convertiría en una conversación entre las 3. Eso solo serviría para aumentar la carga para mí. No, está bien.
De verdad. Nanase reflexionó en voz alta, caminando al mismo ritmo que yo. Una conversación inesperada con Nanase comenzó mientras yo pensaba en cuándo acercarme a las chicas. Estaba agradecido de que me hubiera ahorrado la molestia de ser yo quien se acercara a alguien, pero no había manera de que una estudiante de primer año me llamara por coincidencia. Era muy posible que estuviera esperando a que yo fuera a la escuela y programara su acercamiento en consecuencia. Esto tampoco se limitaba a Nanase. Esta debería ser la suposición básica para cualquier estudiante que tomara la iniciativa de hablar conmigo. Al igual que a Masawa ayer, no fue alguien a quien me acerqué, sino alguien que se acercó a mí. Me disculpo por la grosería de Ousen-kun el otro día, no me afectó directamente. Así que no necesitas disculparte conmigo, pero no hay duda de que causamos una molestia. Mientras que yo fui con Ousen-kun para evitar que se comportara así, ahora soy plenamente consciente de lo impotente que fui en realidad. Comparada con la naturaleza áspera y violenta de Ousen, Nanase hablaba con un tono muy sociable y educado, lo que daba una muy buena impresión, y con su calificación de habilidad académica, B, era esencialmente la compañera ideal. No sería extraño que alguien que no fuera yo la hubiera buscado ya, pero hasta ahora, al tercer día, todavía no se había asociado con nadie. Sin embargo, eso se debe al plan de la clase 1B. Además de la habilidad académica, sus calificaciones eran altas y bien equilibradas, ya que sus calificaciones de habilidad física, adaptabilidad y contribución social eran todas de C+, o mejor. A primera vista, no pude encontrar ningún problema con ella en absoluto. Por esa razón, me pregunté, porque Nanase Tsubasa fue colocada en la clase D a nivel fundamental, había una fuerte tendencia a que los estudiantes asignados a la clase D tuvieran algún problema. Por ejemplo, en la superficie, personas como Yousuke y Kushida no parecían tener ni un solo defecto. Sin embargo, una vez que descubrí más sobre ellos, llegué a entender que no era así. En otras palabras, no podía rechazar la posibilidad de que Nanase tuviera algún tipo de problema latente como ese. Por otra parte, hasta ahora, no había garantía de que la clase 1D de este año cayera bajo esta misma tendencia. En mi opinión, no me importa que alguien tenga problemas con su personalidad o su sentido de los valores. Aunque le pidiera que se asociara conmigo o que colaborara conmigo, lo único que importaba era si Nanase Tsubasa estaba o no del lado de Tsukishiro. Cuando estuvo con Ousen durante nuestro primer encuentro, me miró con unos ojos que me preocuparon un poco, pero, ahora, esos ojos no estaban en ningún sitio, su mirada era completamente natural. Ya te has decidido por tu pareja para este examen especial. Decidí retomar la conversación para saber más sobre esta persona conocida como Nanase. Yo, aún no me he decidido por nadie. Entonces, la gente se ha acercado a ti. En efecto, hasta ahora, se me han acercado los alumnos de la clase 2A y 2C, como se espera de alguien con una B en habilidad académica. Parece que la gente se ha acercado a ella porque no has aceptado a nadie todavía. Decidí investigar más a fondo. Honestamente no sabía si diría que tenía que ver con el rendimiento académico o los puntos. Mis disculpas, pero no puedo responder a eso. Así, Nanase inclinó su cabeza en disculpa. No tienes que responder si no quieres, no es algo por lo que tengas que disculparte. En ese momento, me pareció que no podría averiguar si era su problema personal o un problema de la clase 1D en su conjunto. Siendo así, intentemos atacar desde un ángulo ligeramente diferente. Si te parece bien, ¿qué tal si hacemos que nuestros compañeros de la clase D trabajen juntos para encontrar compañeros adecuados para cada uno? Le ofrecí una propuesta, una que me incluía a mí. Horikita pensó que la clase 1D era importante, y también Ousen parecía tener algún tipo de sentimientos por la clase 2D. Ciertamente no era una mala propuesta. Cooperación entre clases. Sí, muchos estudiantes están tratando de emparejarse con los estudiantes académicamente más fuertes por sus calificaciones. Pero, como consecuencia, los estudiantes académicamente más débiles no serán elegidos y por lo tanto serán dejados fuera. Si los estudiantes académicamente más débiles se emparejan, los estudiantes de ambos años escolares, el tuyo y el mío, se expondrán al peligro de la expulsión. Sí, lo entiendo. Si es posible, también deseo evitarlo, por supuesto. Para eso, se necesita una cantidad apropiada de equilibrio.
Aunque tengamos que renunciar a ocupar uno de los primeros puestos, debemos encontrar socios que aseguren que nadie repruebe. Somos estudiantes de la clase D, es decir, somos abrumadoramente inferiores a los ojos de los que nos rodean. Y es por eso que la clase 1D, colocada igual que nosotros en la jerarquía social, es probable que acepte esta propuesta. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo. En la medida de lo posible, me gustaría cooperar contigo, Ayano Kouji-senpai. Es solo que no sé cuán dispuestos estarán mis compañeros a ayudar. Además, algunos de los estudiantes más seguros académicamente ya están a punto de decidir en secreto un compañero. Muchos de los estudiantes que tenían el potencial de ser los pilares de este examen aspiraban a los primeros puestos después de haberse decidido por un socio sólido. Este era sin duda el caso de las dos chicas de la clase 1A que caminaban delante de nosotros. La razón por la que la clase 1D no había elegido a su pareja fue probablemente por un tema completamente diferente, como los puntos. La parte más importante de la prueba es la gran recompensa de puntos que se da al 30% de las mejores parejas. Ayudar a los estudiantes académicamente más débiles significaba renunciar a esa recompensa. No necesitamos que todos colaboren. Con la coordinación adecuada, deberíamos ser capaces de pasar el examen especial sin la ayuda de demasiadas personas. Mientras nos las arregláramos para conseguir que una parte de la clase se sume al proyecto, no sería un gran problema, eso es cierto. Sin embargo, no es como si no hubiera otros problemas que vienen con eso. Nanase expresó su aprobación de la propuesta en sí, pero su expresión facial la hizo parecer vacilante. Comprendí la causa de eso sin necesidad de pensar en ello. Ousen. ¿No es así? Parece que ese tipo tiene mucha influencia sobre la clase 1D. No, me metí todavía más en los asuntos internos de la clase 1D. Saqué a relucir un dato que estaba bastante seguro por nuestra discusión con Shiratori el otro día. Sí, muchos de los chicos y chicas de la clase ya empezaron a seguir obedientemente las órdenes de Ousen-kun. Mis sentimientos de especulación se convirtieron en confianza. Por supuesto, Ousen ya había tomado el control de la clase y aparentemente lo había hecho suya. Ousen también podría haber sido el que estaba detrás de la estrategia que hacía más difícil para la clase decidir sobre sus parejas. Si ese era realmente el caso, entonces Ousen no era solo un estudiante que blandía su destreza física, sino uno que poseía la perspicacia, la habilidad de observación y la tranquilidad para tener una visión amplia de su entorno. Estás en una posición un poco única, Nanase. No parecías tener miedo de Ousen en aquel entonces. Eso es porque nunca cederé a la violencia, respondió con una intensidad que no podían imaginar dada su apariencia. Sus palabras no fueron dichas de manera casual. Más bien, había algo más, algo oculto, que las respaldaba. Sentí que podía haber esa confianza, o algo similar a ella, asomando por el color puro de sus ojos. Senpai, ¿qué piensas de la violencia? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás a favor, o estás en contra? Si ella quería saber cómo me sentía sobre la forma de hacer las cosas de Ousen, entonces solo había una respuesta que podía darle si tuviera que elegir entre las dos. Supongo que diría que estoy a favor. Hablé de forma definitiva. Esperaba que reaccionara de inmediato, pero en cambio me encontré con silencio. Cuando me giré y miré hacia Nanase para medir su expresión facial, su dócil rostro de antes casi había desaparecido. Sus ojos estaban igual que cuando me miró justo antes de irse la última vez que nos vimos. Pasaron unos momentos mientras esperaba su respuesta. Si tuviera que elegir, también estaría a favor. Su respuesta, que podía ser tomada como verdad o mentira, llegó sin ningún rastro de emoción. Había reconocido a Ousen su intenso deseo de no ceder a la violencia y la mantuvo a su lado por ello. No fue solo eso. En aquel entonces, Ousen mostró una fuerte reacción cuando Nanase sacó a relucir el término eso. No había ni una pizca de evidencia que dijera que Ousen tenía un carácter más fuerte que Nanase. Aunque eso pesaba en mi mente, probablemente no era algo que pudiera preguntarle aquí y ahora. Después de todo, no la veía como alguien que hablara innecesariamente de algo que no debería decirse. Todavía no debo hacer ninguna tontería que la haga subir la guardia. En este punto, me preguntaba si debería retroceder por el momento. Después de todo, habría otra oportunidad de intentarlo de nuevo más tarde con Orikita. En cualquier caso, si Ousen es el que decide el curso de acción para su clase, implementar esto podría ser difícil. Dándome por vencido, pensé en hacer contacto con las otras clases mientras mantenía una buena relación con Nanase, pero, si te parece bien, ¿quieres que intente preparar algo para ti? Ella respondió con eso,
Tal vez porque pensó que mi propuesta de una sociedad conjunta era una buena idea. Aprecio tu oferta, pero ¿estás segura? Sí. Sin embargo, no sé cuántos estudiantes estarán dispuestos a participar, así que no puedo prometer nada. En el peor de los casos, podría ser solo yo. ¿Te parece bien? Nana se lo planteó, interesada en escuchar mi respuesta. Por nuestros compañeros de clase, era importante para Oriquita y para mí aprovechar cada oportunidad disponible para desarrollar una conexión con la clase 1D. Por supuesto, estoy seguro de que Oriquita estará encantada también. ¿Es Oriquita Senpai la líder de la clase 2D? Sí, ella es la que mantiene la clase unida en este momento. Decidí que necesitaba informar a Oriquita que sería mejor establecer una discusión con la clase 1D con la ayuda de Nanase. Aunque, si le dijera a Oriquita esto cara a cara en la clase, el tema me haría destacar un poco, así que me pregunté qué debería hacer exactamente. Puede que no sea capaz de responderte sobre esto inmediatamente. Sigue estando bien, lo comprendo. También intentaré arreglar las cosas por mi parte lo antes posible. De acuerdo. Luego intercambié información de contacto con Nanase y acordamos ponernos en contacto más tarde. Parte 2. Después de confirmar que Oriquita no había entrado en el edificio de la escuela todavía, decidí esperarla en la entrada un rato. Después de todo, si tenemos esta conversación en el salón de clases, terminaremos atrayendo una atención excesiva. En poco tiempo, Oriquita apareció y me miró con curiosidad, sin darse cuenta todavía de que yo la había estado esperando. Buenos días. ¿Vas a encontrarte con alguien? ¿A encontrarme con alguien? Bueno, es algo así. Acaba de llegar, de verdad. Miró ligeramente por encima del hombro solo, para girarse y mirarme una vez que se dio cuenta de que no había nadie detrás de nosotros que yo conociera. Sí, hay algo que me gustaría contarte rápidamente, algo tan importante que expresamente te tomarías el tiempo de esperarme. Los dos empezamos a caminar juntos. ¿Importante? Sí. Creo que tiene el potencial de ser importante. Tuve la oportunidad de hablar con Nanase Tsubasa de la clase 1D hace un rato. Así que intenté ofrecerle a ella y a su clase una propuesta decente. ¿Y que le propusiste? Planteé la idea de que la clase 1D y la clase 2D colaboren juntas conociéndote. Es una decisión muy importante. La misma Oriquita debe haber estado preocupada por cómo íbamos a formar una relación con la clase 1D. Reforcé mi determinación, totalmente preparado para que ella se enojara conmigo por hacer la propuesta sin su permiso. Pero, ¿estás consciente de la situación de los compañeros de la clase 1D? Sí, ni siquiera uno de ellos se ha decidido por su pareja todavía. Sakayanagi y Ryugen seguramente también los están dejando de lado. Es natural que los estudiantes de segundo año centraran su atención en los estudiantes de honor de las otras clases que estuvieran dispuestos a cooperar por un número razonable de puntos, en lugar de los de la clase 1D que esperaban un número increíblemente grande para lo mismo. Estoy seguro de que hay mucho más que eso. Requeriría una cierta cantidad de esfuerzo para que ellos cumplieran con la estrategia agresiva de Ousen-kun. Desde la perspectiva de las clases más altas, dedicar algo de tiempo a la clase 1D solo serviría para aumentar la cantidad de trabajo que tendrían que hacer. Tal vez de todos modos, le hiciste esta propuesta a Nanase-san después de haber entendido las dificultades que vendrían al enfrentar a Ousen-kun, o te acercaste a ella con la intención de colaborar en secreto con ella, esperando que Ousen-kun no se dé cuenta. ¿Qué es lo que piensas? Intencionalmente le devolví la pregunta a Oriquita sin dar mucha respuesta. Si ella había renunciado a la idea de trabajar con la clase 1D en este momento, yo estaba de acuerdo en cancelar la propuesta. Me he tomado el tiempo para reevaluar el estado del examen especial. ¿Estarías dispuesto a escucharme? No estoy seguro de poder darte ningún consejo significativo. No espero nada. Parece que solo quería compartir sus pensamientos conmigo. Probablemente tenía que ver con lo que mencioné sobre la clase 1D momentos antes para empezar, y esto es obvio. Pero cuando miras al alumnado de primer año como un todo, los estudiantes académicamente dotados son naturalmente más populares como pareja. Sí, Shiratori mencionó que ya le habían hecho ofertas de puntos de la clase 2A y la clase 2C. Sin embargo, entre Shiratori-kun y sus amigos, ninguno de ellos ha tomado una decisión todavía.
Parece justo asumir que la clase A y la clase C no pudieron llegar a un acuerdo sobre cuántos puntos les ofrecerían. De cualquier manera, la oferta de 500.000 puntos que nos presentaron es demasiado cara, no importa cómo se mire. Incluso, pedir 200.000 puntos sería irrazonablemente alto, dado que la recompensa era solo de 100.000 puntos para las 5 primeras parejas y 10.000 puntos para el 30% superior. Hace que te preguntes cuántos puntos les ofrecieron a Shimoto-kun y los demás. No es así y quién sabe. Supongo que no fue ni cerca de 500.000. Era imposible saberlo a menos que fuera alguien que estuviera realmente involucrado en las negociaciones. Yo diría que no había tanta diferencia en el número ofrecido por las dos clases. No, en todo caso, diría que las ofertas de la clase han sido más bajas. Seguramente lo había deducido al vigilar la aplicación OA, hasta esta mañana. Entre las dos clases, la clase 12 tenía más estudiantes que habían decidido sus parejas. La clase A naturalmente tiene la ventaja sobre la clase C en términos de valor comercial. A menos que haya una diferencia notable en el número de puntos que ofrecen, más gente terminaría eligiendo la clase A. De todo esto, podemos concluir que la clase A busca apelar a los de primer año acoplando puntos junto con su valor como clase, mientras que la clase C, por otra parte, está tratando de abrirse camino con más puntos, ya que pierden en términos de valor. Yo asentí ligeramente en concordancia. El proceso de pensamiento de Ryugen-kun también es un poco extraño, ¿no crees? En este examen, atraer a los mejores jugadores a tu lado es fundamentalmente esencial si quieres ganar. Sin embargo, eso significa que la clase C no tendrá otra opción que competir financieramente con la clase A si juegan ese juego de dinero. La clase C ciertamente no tendría ninguna oportunidad. En todo caso, parece imprudente que apunten al primer lugar general. A pesar de que Ryugen dijo algo sobre el uso de amenazas para conseguir que los de primero se emparejaran con su clase, no había duda de que, a partir de ahora, esta era una competición que tenía pocas posibilidades de ganar. Deberían ir detrás de los estudiantes que no se superponen con la clase A, aunque eso signifique bajar un poco el listón. Sería mucho más seguro para ellos ir tras el segundo lugar general, ir detrás de los estudiantes con una calificación de B- o C+, sería más que suficiente para eso. Bueno, tratar de adivinar lo que está pensando no tiene sentido, pero voy a seguir con el punto principal. El resto de las clases, la clase 2B, está tratando de construir una relación de confianza con los estudiantes de primer año, atrayéndolos a su grupo sin importar la calificación de habilidad académica, como una forma de proveer salvación a los débiles y vulnerables. Dejando de lado la clase 1D, la mayoría de los estudiantes con una calificación D o inferior ya han sido salvados por Ichinose-san. Horikita hizo una pausa, mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie nos estaba espiando antes de continuar. Decidí que nuestro objetivo actual es enfocarnos en el promedio, los estudiantes ordinarios de cada clase, es decir, los estudiantes con calificaciones en el rango de C+, A, B-. Los estudiantes en ese rango probablemente no se acercarían con grandes ofertas y aún así muchos de ellos se quedaron sin pareja también. Alcanzarlos mientras la clase A y la clase C aún luchaban por los mejores resultados fue una decisión inteligente. Entonces, ¿significa eso que estás renunciando a tu plan de concentrarte en la clase 1D? No, eso sigue adelante. De hecho, cada vez se siente más como si fuera nuestra elección más óptima. Estás diciendo que abandonarás a los estudiantes comunes de las otras clases. Hacerlo sería una decisión demasiado drástica. Como la clase 2D, nos quedamos en un segundo plano en comparación con las otras clases, por lo que necesitábamos concretar tantas parejas como fuera posible lo antes posible. Ellos también jugarán un papel en todo esto, aunque puede ser un poco burdo. Tengo la intención de crear una especie de juego de dinero falso para ayudarnos a ganar tiempo. A diferencia de los estudiantes de honor, los estudiantes normales no esperan recibir ninguna oferta atractiva. En ese caso, les daremos una muestra de lujo que se están perdiendo, desilusionándolos para que piensen que valen algo así y así. Que el objetivo es forzar a Sakayanagi y a Ryugen a usar sus puntos no solo para los mejores, sino también para los estudiantes comunes. Aunque soy escéptica sobre eso, al menos logrará atraer algo de atención. Y mientras tanto, voy a empezar a entrar en la clase 1D. Es por eso que esta propuesta tuya es justo lo que he querido escuchar.
Después de todo, estaba pensando en ponerme en contacto con Nanase-san yo misma, pero ¿no es Ousen el que quiere jugar un juego monetario como este? Ciertamente lo hace. Sin embargo, realmente solo está buscando puntos. Cuando vino marchando por el pasillo de segundo año, me dijo, ni siquiera serías capaz de encontrar pareja sin rogarle a nuestra clase por ello. Así que les daré una mano a los retrasados incompetentes. De acuerdo, en otras palabras, su objetivo es nuestra clase en sí. Realmente diría algo así si todo lo que quisiera fueran puntos. Horikita hizo la afirmación de que debe haber espacio para la negociación más allá del alcance de los puntos privados. El hecho de que también agregó al final te veré más tarde, Horikita, justo antes de que dejara insinuaciones al respecto. Eso es seguro. Podemos decir con seguridad que Ousen solo tiene sus ojos puestos en la clase 2D. Esta vez, Horikita renunció al primer lugar a cambio de 3 objetivos: no dejar que nadie sea expulsado, obtener el tercer lugar o más alto en la clasificación general de la clase, y no participar en ningún intercambio monetario. No sería fácil, pero era precisamente por eso que nos centramos en la clase 1D. Sin embargo, es justo asumir que Ousen-ku no será fácil de tratar. De cualquier manera, tengo un plan de respaldo. Al parecer, Horikita había hecho otros arreglos que ni siquiera yo conocía. En estos momentos estamos en discusión con parte de la clase 1B sobre la posibilidad de fomentar una relación de cooperación con los demás por la clase 1B. ¿Estás hablando de ese chico Yagami de la misma secundaria que Kushida y tú? Pensé en la última actualización de la OA, esta mañana, donde vi que ambos, Yagami y Kushida, ya habían decidido. Un compañero Kushida-san y Yagami-kun se asociaron ayer. Lamentablemente, no recuerdo nada de mis compañeros de clase de ese entonces, pero él podría ser la clave de todo esto. Parece que confía mucho en Kushida-san, así que ya empezamos las negociaciones en secreto. Si todo va bien, podemos aumentar nuestro número de colaboradores. Aunque esta definitivamente era una buena noticia, todavía había algo que me preocupaba. ¿Eres tú la que está dando instrucciones a Kushida? Dado que Kushida odiaba todo lo relacionado con Horikita, aún se desconocía hasta qué punto estaría realmente dispuesta a ayudar. Soy muy consciente de que será difícil dada nuestra relación actual. Por eso estoy impulsando la conversación con Hirata-kun, como intermediario. Ya veo. Si ese es el caso, Kushida no puede permitirse el lujo de sacar ningún provecho. Si las negociaciones de Kushida con Yagami logran atraer a un par de estudiantes a nuestro lado, entonces una parte del problema de las parejas de la clase 2D se resolverá, permitiendo que la clase empiece a centrar su atención en los estudios. Parte 3. Buenos días, Horikita-san. ¿Tienes un momento? Durante el descanso después del primer periodo, Yousuke visitó a Horikita en su asiento. Por alguna razón, decidí vigilarlos desde mi asiento. Ayer fui a hablar con mucha gente, pero está resultando difícil conseguir que alguien ayude. Un par de personas me dijeron que estarían dispuestas a emparejarse, pero, a pesar de ser compañeros del club de fútbol, el proceso de reclutamiento no parecía progresar muy bien. Después de todo, hacer que los estudiantes de primer año que acababan de unirse al club se abrieran completamente a él sería difícil, incluso para alguien como Yousuke. ¿Te pidieron puntos? No. Al ver a Yousuke asentir con la cabeza en respuesta, Horikita continuó. Tienen la oportunidad de venderse a un alto precio. No es sorprendente. Las tácticas de compra de puntos privados se habían extendido a lo largo de todo el primer año, tal y como había imaginado. Me dijeron que la clase 2A se acercó a ellos, pidiéndoles que se emparejaran, pero luego la clase 2 se entró y ofreció puntos por lo mismo. Tampoco son solo los chicos con los que hablé. La clase C ha tratado de robar a casi todos los que la clase A ha llegado. Es natural, ya que los estudiantes inteligentes son tan disputados. En el fondo, Horikita ya había predicho esto. Sin embargo, lo que Yousuke dijo a continuación fue un poco diferente, aunque parece que han llegado incluso algunos estudiantes con calificaciones de C o D. Hasta he escuchado historias de que estaban dispuestos a pagar grandes sumas de puntos por ellos. Así. ¿Qué estás diciendo? Que no está necesariamente priorizando a los estudiantes académicamente más fuertes. Hasta donde puedo decir, al menos está bien. Si puedes recordar el nombre de alguien en concreto, podrías compartirlo conmigo. Por supuesto, Yousuke enumeró los nombres de los estudiantes de primer año a los que sabía que la clase A había hecho ofertas.
Entonces Orikita buscó cada uno de esos nombres en la aplicación y rápidamente entendió lo que estaba pasando. A pesar de que aquellos a los que se les acercaron tenían bajas calificaciones de habilidad académica, cada uno de ellos tenía algo excepcional fuera de eso. Fueron valorados por sus excelentes calificaciones de habilidad física, adaptabilidad o contribución social. Ya veo. Como era de esperar, debería decir en lugar de atraparse en el corto plazo, quizás estén pensando en el largo plazo. Este no sería necesariamente el único examen en el que tendríamos que trabajar con los estudiantes de primer año. Siendo así, naturalmente, las habilidades no académicas se volverían esenciales. El proceso de pensamiento es que, al proporcionar un salvavidas a los estudiantes que son académicamente precarios ahora, serían útiles en su propio campo de especialización más adelante. Era un plan decente. Dejando eso de lado, lo interesante de esto fue que la clase de Ryugen también lo estaba haciendo. En lugar de centrarse solo en los estudiantes con altos índices de capacidad académica, seguían de cerca los pasos de Sakayanagi. Sería genial si pudiéramos hacer eso también. Pero, eso sería difícil. No, éramos estudiantes de la clase B, mientras que Sakayanagi era de la clase A. Incluso aquellos que se acaban de inscribir aquí ya deben saber qué clase tiene la mejor imagen. Considerando su futuro, era perfectamente comprensible que prefirieran apoyarse en la clase superior cuando necesitaban ayuda. Gracias. ¿Puedo pedirte que sigas investigando esto? Sí, te informaré si averiguó algo más. Yosuke resplandeció ante Orikita con una brillante y refrescante sonrisa y volvió a su asiento. Poco después, recibí un mensaje de texto de Orikita Ashigi. Que ahí lo tienes. Ya veo. Parecía como si se hubiera dado cuenta del hecho de que había estado espiando. Hirata-kun es verdaderamente confiable, ¿no es así? Y supongo que sí. Él tuvo problemas con Orikita en un momento dado, pero ahora eso era agua pasada. Como alguien que siempre da el 100% por el bien de la clase, es una persona muy confiable. Por supuesto, su inteligencia y habilidades de comunicación son muy buenas, pero su mayor fortaleza es su fiabilidad. Su historial era tan fuerte que hacía creer a la gente que podía manejar cualquier cosa. Esa fue también la razón por la que Orikita estaba dispuesta a discutir libremente la estrategia con él. Como clase B, tenemos que soportar la desventaja. Es una batalla cuesta arriba, no tenemos otra opción. Buena suerte. Sabes que tienes que hacer tu parte también, ¿verdad? ¿Te refieres a lo de Nanase? Sí, puedes responderle lo antes posible, dile que estamos listos en cualquier momento. Ella quería avanzar rápidamente, para golpear lo más rápido posible. Después de todo, si no lo hacíamos, las otras clases nos arrebatarían a todos los estudiantes talentosos. Bueno, me pondré a ello mañana. Tengo que ocuparme primero de ese otro problema, por supuesto que lo sé. Parte 4. Cuando terminaron las clases del día, todavía no había recibido noticias de Nanase. Aunque ella dijera que todo estaba listo hoy, no es que Orikita y yo pudiéramos actuar en cualquier caso. Todavía había un asunto más urgente que debía ser tratado primero. Y ese era mi acuerdo con Amasawa para hacerle una comida casera. Mientras mi cocina estuviera a la altura, sería una oportunidad excepcional para que se asociara con su dou. Dicho esto, no era una tarea fácil. Cuando llegué a la entrada del centro comercial que ya aquí 10 minutos antes de la hora señalada, no parecía que Amasawa hubiera llegado todavía. En lugar de jugar con mi teléfono o algo así, observé casualmente a los estudiantes entrando al centro comercial desde donde yo estaba. Los estudiantes, de primero a tercer año, charlaban alegremente sobre cualquier cosa mientras entraban en el centro comercial. La temperatura se había sentido más cálida de lo normal esta mañana, pero a medida que se acercaba la noche, empezaba a enfriarse. La temperatura bajaría todavía más para cuando llegara la noche. Finalmente, justo antes de la hora señalada, Amasawa apareció, perfectamente hecho a Yanokouji-senpai. En cuanto nos encontramos, sonrió ampliamente y asintió con la cabeza varias veces. Como si estuviera satisfecha con algo. ¿De qué estás hablando? Esperaste en el lugar de encuentro antes de que la chica apareciera. Sin hacer nada como, demasiado excesivo, era sorprendentemente perceptiva. O, tal vez debería decir que tenía una sólida comprensión de mis acciones, no importa lo triviales que pudieran parecer. Por excesivo, probablemente se refería al hecho de que no estaba jugando con mi teléfono o haciendo una llamada. Pronto, tendría que enfrentarme a la prueba de Amasawa. En otras palabras,
Tenía que ajustarme y cocinar algo para ella con mis manos. En ese caso, el tiempo que pasé aquí podría haber sido una buena oportunidad de última hora para buscar recetas y tomar otras medidas. Una buena analogía es que no habría sido diferente de mirar el libro de texto hasta el sonido de la campana el día del examen. Por supuesto, hacerlo no habría violado ninguna de las reglas que Amasawa había establecido. Sin embargo, estar en mi teléfono de esa manera podría hacerme parecer como alguien que no confiaba en su cocina. Lo mismo ocurría con una llamada telefónica, ya que podía dar la impresión de que estaba hablando del asunto con otra persona. Por lo tanto, para resaltar mi calma, intencionalmente no hice nada que pareciera excesivo. Planeaba inculcar esta imagen mía en Amasawa sin que ella se diera cuenta, pero parece como si hubiera percibido eso desde el principio. Bueno, entonces Ayano Kouji-senpai, nos vamos. Amasawa habló tan pronto como se unió a mí y entramos juntos en el centro comercial para comprar ingredientes, ¿verdad Oguchi? Eso también. Tienes que comprar las cosas que me harás. Tienes suficientes puntos, debería. En realidad, no me quedaban tantos, pero no diría nada innecesario como eso delante de uno de mis compañeros más jóvenes. Bien, no tengo que contenerme entonces. Déjame ver. Creo que oí a mis compañeros decir que venden todo lo esencial aquí, pero, me pregunto dónde están las cestas de compras. En lugar de ir al supermercado, Amasawa entró directamente en Amming, una tienda especializada en la venta de artículos para el hogar y otras necesidades diarias, y cogió una cesta de compras azul que encontró cerca de la entrada. Las palabras "eso también", que dijo antes me pesaban en la cabeza, aunque sabía que debía cocinarle una comida. Significaba esto que tenía que hacer algo más que comprar ingredientes. Amasawa se detuvo en la sección donde se exhibían los utensilios de cocina. Esto me trajo recuerdos de cómo, cuando me inscribí aquí, hice varios viajes a esta misma tienda para comprar todo lo que necesitaba. No eran solo los estudiantes de la escuela los que hacían uso de estos suministros, sino también los miembros del profesorado y los empleados que trabajaban en la cafetería o en los cafés de los alrededores del campus. Así que la tienda tenía una sección particularmente grande reservada para los utensilios de cocina. Podía recordar la primera vez que vine aquí y cómo fue difícil encontrar de inmediato lo que estaba buscando. Por lo que parece, habían sacado un surtido de nuevos productos desde mi última visita, hace mucho tiempo. Tal vez el hecho de que Amasawa haya pasado por aquí significaba que estaba buscando comprar algún equipo especializado específico o algo así. Después de todo, la tienda tenía peladoras, ralladores, morteros e innumerables utensilios de cocina. Dada toda la variedad, naturalmente había varios que yo no tenía. De cualquier manera, era extraño que no se hubiera molestado en consultarme nada de esto. Tenía sentido para mí que al menos comprobara qué utensilios tenía o no tenía primero. Considerando nuestras limitaciones de tiempo, habría sido fácil para ella preguntarme sobre ello mientras caminábamos juntos, pero detuve mi deseo de preguntarle sobre ello, permitiendo a Amasawa mantener el control por el momento. Opté por tratar de sacar a relucir un tema que no tenía nada que ver con los utensilios de cocina. ¿Has cocinado algo tú misma antes, Amasawa? Yo, no, en absoluto. No soy del tipo que prepara una comida sin ayuda. Soy la clase de chica que prefiere dejar que otros cocinen para mí que hacer cosas para mí misma. Explicó eso antes de detenerse, aparentemente habiendo llegado a su destino. El viaje hasta ahora había transcurrido sin problemas. Miró hacia otro lado, fijando sus ojos en el estante de mercancías frente a nosotros. Durante un par de docenas de segundos más o menos, se quedó allí, perdida en sus pensamientos con los brazos cruzados, casi como si estuviera preocupada por algo. Luego, como si se hubiera decidido, asintió con confianza, murmurando para sí misma comillas bien mientras lo hacía. Para empezar necesitaremos una tabla de cortar, ¿verdad? Y un cuchillo de cocina, luego están los tazones y un batidor, y después de eso necesitaremos una olla y un cucharón también. Tiró cada artículo a la cesta uno tras otro mientras los enumeraba en voz alta. El último objeto que puso en la cesta fue una gran cuchara redonda, que, al parecer, se conoce como cucharón. Espera un segundo, ya tengo en mi habitación casi todas estas cosas que estás metiendo. Me sorprendió una mala premonición sobre esto, así que rápidamente empecé a hablar, pero, está bien,
Solo te hago comprar estos exclusivamente para cuando cocines para mí. ¿Me está haciendo comprar esto para qué? La tabla de cortar que puso en la cesta era de una calidad superior a la que utilizo en mi habitación ahora mismo. Parecía hecha de ciprés inoki y costaba un poco más de 4.000 puntos. Todos los demás artículos también eran de alta calidad. En este punto, no parece que haya terminado todavía, ya que se fue una vez más, fijando la vista en el siguiente juego de estantes. Su comportamiento problemático de antes no se veía por ninguna parte, mientras procedía a agarrar un pequeño cuchillo de fruta sin dudar en lo más mínimo para alguien que se precie de ser un cocinero experto. Poseer un cuchillo Petty es una necesidad absoluta, ¿no crees? Habló en un tono informal y relajado mientras arrojaba el cuchillo a su cesta. Para un estúpido aficionado como yo, que ni siquiera sabía que los cuchillos de frutas eran también conocidos como cuchillos Petty, ese cuchillo era muy caro, con un precio de casi 3.000 puntos. A pesar de que había numerosas opciones más baratas expuestas junto al cuchillo que eligió, ni siquiera fingió un intento de actuar como si le interesaran. Por lo que pude ver, la diferencia de precio se redujo finalmente a si se vendía o no con una funda y si se había fabricado o no en Japón. Pero incluso entonces, el cuchillo que eligió seguía siendo excesivamente lujoso. Aparentemente, se esperaba que un chef experto dominara el uso de este tipo de pequeño cuchillo de cocina. Esto es solo una pregunta, pero el que va a pagar, bueno, ese serías tú, por supuesto, ¿verdad Ayano Kouji-senpai? Ya sabía que se suponía que debía pagar, pero el total ya superaba fácilmente los 15.000 puntos. Ya que se llegó a esto, bien podría tirar el barato que había estado usando hasta ahora. Si pensara en la comida que me haría con estas herramientas de alta calidad cuando cocine en el futuro, entonces quizás podría aceptar las compras. Como mencioné antes, vas a comprar estos para cocinar para mí exclusivamente, así que no los desgastes con el uso diario, ¿entendido? Eres una especie de demonio. Me adelanté y vocalicé mis tacaños pensamientos, pero Amasawa lo había anticipado inquietantemente. Puedes renunciar a ello ahora si quieres, ¿sabes? Habló de forma provocativa, con las manos aún agarradas al asa de la cesta azul. Se aferró a mi debilidad, consciente de que no podía negarme, y bailaba en la palma de su mano. 15.000 puntos era un precio increíblemente barato a pagar para conseguir que su dou se asociara con un estudiante de nivel A. No tuve más remedio que reducir mis pérdidas y tomar una decisión. No, lo entiendo. Aceptaré todas tus condiciones, así que siéntete libre de comprar lo que quieras. ¿Crees que soy una chica mala? Yo no diría eso. Amasawa fijó sus ojos en los míos y luego, al parecer se dio cuenta de algo, sonrió ampliamente. Entonces todo debería estar bien, senpai. Al final, se decidió que lo compraría todo, desde la olla al cucharón y todo tipo de cosas intermedias. Cada artículo, comprado bajo la horrible condición de que solo lo usaría cuando cocinara para ella. Parte 5. Después, fuimos al supermercado a comprar los ingredientes, aquello para lo que vinimos al centro comercial en primer lugar. En total, terminé gastando unos 20.000 puntos privados. No hace falta decir que nunca antes había comprado tantas cosas a la vez. Las bolsas de plástico que llevaba eran tan pesadas que las asas se me clavaban en los dedos. Mi conjetura sobre lo que Amasawa estaba considerando y lo que quería que hiciera con estos ingredientes era tan buena como la de cualquier otro. Esto se debió a que me hizo comprar todo tipo de cosas, desde verduras hasta carne y fruta, y demás cosas. Sin embargo, había algunos platos que me vinieron a la mente. Por ejemplo, la presencia del nampla y los pimientos picantes ayudaron a reducir las opciones. Sin embargo, todavía era difícil de decir. Estaría perfectamente bien si planeaba que yo usara todos los ingredientes, pero era más que posible que también hubiera mezclado varios falsos para fastidiarme. Después de presenciar todo lo que había dicho y hecho a lo largo del día de hoy, no pude evitar albergar estas sospechas. Era seguro asumir que sería virtualmente imposible determinar el plato que quería que le preparara en este momento, o quiero que, eso debería ser todo. Vamos a tu dormitorio ahora. Sí, senpai. Habló con un nivel de entusiasmo que uno esperaría de una chica que se dirigía a la habitación de su novio, pero no sentí ni una onza de emoción al respecto. Si no conseguía cocinarle un plato con el que estuviera contenta, todas las negociaciones se romperían en ese momento. Sin mencionar que la tarea esta vez era cocinarle algo delicioso, que era un punto de referencia inherentemente abstracto para basar las cosas.
Si nunca tuvo la intención de dejarme pasar esta pequeña prueba suya, entonces todo esto no fue más que una inútil pérdida de tiempo y puntos. Pero por ahora, no parecía que tuviera otra opción que aceptar cualquier desarrollo que se produjera. No me había dado cuenta de que la decisión de Oriquita de ayer en una fracción de segundo habría llevado a algo tan pesado y problemático. Originalmente, no le dije nada a Oriquita y a Sudo antes ya que estaba bien cubriendo los gastos, pero ahora, tenía la intención de discutir los costos con ellos después de terminar con todo esto. Sin embargo, sería mejor dejar ese asunto a un lado por el momento. Para afrontar la situación actual de la forma más directa posible, decidí hacerle a Amasawa una de las preguntas que quería hacerle. Querer comer una comida hecha por un tipo que ni siquiera conoces es un poco extraño, ¿no crees? No se opondría alguien normalmente a algo así. Esta era solo mi opinión egocéntrica, pero sentí que era algo que la gente generalmente se opondría a hacer. Las comidas no estaban hechas solo para lucirse, estaban hechas para ser llevadas a la boca y deglutidas en el estómago. Uno normalmente se preocuparía por quién cocinó la comida y cómo se hizo, ya que estos factores estaban directamente relacionados con el sabor y la higiene. Entonces, cuando conoces a la persona que cocina para uno y comienza a confiar en sus platos, ese sentimiento de reticencia del pasado comienza a desaparecer gradualmente. Piensas así, pero no es tan diferente de comer en un restaurante, con un extraño haciendo lo suyo en la cocina, para prepararte una comida. No hay forma de que sepas lo que está pasando allí. Era cierto que ninguno de nosotros sabía exactamente cómo se hacía la comida en la cafetería de la escuela, por ejemplo. Sin embargo, mientras que esos dos escenarios podrían parecer iguales en la superficie, en realidad eran claramente diferentes. Aunque un restaurante haga una simple bola de arroz, seguiría cumpliendo con las normas de sanidad. Eso es completamente diferente de cómo es cuando cocinamos por nuestra cuenta. No es así. Me parece bien que el chef cocine delante de ti, porque entonces puedes ver la mirada en su cara y cómo lo hacen y todo eso. También puedes comprobar y asegurarte de que están siendo higiénicos. Por el contrario, no hay algunas cocinas en restaurantes que están totalmente escondidas de ti. Algunos lugares también son como súper sospechosos, con bichos y cosas arrastrándose por todas partes, ¿verdad? Amasawa opinó que, mientras lo viera con sus propios ojos, no importaba quién hiciera la comida, aunque fuera un extraño. Además, creo que tengo una idea bastante buena de cómo funciona esta escuela. Tendría que vivir con moderación y de alguna manera terminara sin puntos, no, pero si consigo que Senpai cocine para mí, no tendría que preocuparme por eso. Ahí estaba. En otras palabras, si la comida que le cocinaba esta vez sabía lo suficientemente bien, tenía toda la intención de volver a limpiarme en el futuro. Esencialmente buscaba asegurarse un ticket de comida fiable en caso de emergencia. Probablemente sería una buena oportunidad para mejorar mis habilidades culinarias, pero dudaba si estaría dispuesta a pagar el costo de los ingredientes. ¿Entiendes a lo que me refiero más o menos? Amasawa mostró una blanca y dentada sonrisa. Pero todavía había algo que no me gustaba. Es un estudiante de segundo año, y un estudiante varón, la mejor persona para hablar de ello. Me imagino que preguntarle esto a uno de los compañeros de clase más cercanos o a alguien del mismo sexo haría las cosas mucho más fáciles más adelante. Bueno, no me estoy quejando exactamente, ya que estaba buscando ganar algo con ello de todos modos. Soy súper exigente con el sabor. Si no es lo suficientemente delicioso, el trato se cancela. De acuerdo, lo entiendo. Solo porque haga el plato no significa que sea lo suficientemente bueno para ti. En ese sentido, el obstáculo no era de ninguna manera bajo, pero no tenía otra opción que bajar la cabeza y hacer lo mejor posible. Las habilidades culinarias que Oriquita había pasado la última noche enseñándome eran todo lo que importaba ahora. Me preguntaba cuánto sería capaz de aprovechar de su entrenamiento en el corto tiempo que había pasado desde que aceptamos la propuesta de Amasawa ayer. Pero aún así, Amasawa seguramente no era alguien a quien pudiera engañar muy fácilmente. Podía adivinar por los ingredientes que había elegido que estaba ansiosa por poner a prueba mis habilidades. Al poco tiempo, habíamos llegado a la entrada de los dormitorios. Amasawa miró al edificio, con su mano sobre la frente, protegiendo sus ojos de los rayos del sol. Los dormitorios de segundo año son como, un poco inquietantes. A pesar de decir eso, no parecía muy nerviosa. Más bien, dio la impresión de una persona que se divierte mientras está fuera pasándola bien. Pero supongo que tiene el mismo aspecto que los dormitorios de primer año.
Compartió sus pensamientos después de echar un buen vistazo al exterior del edificio y a la parte interior del vestíbulo. Eso no sería sorprendente. Simplemente coincidí con lo que ella decía, aunque nunca antes había visitado ninguno de los otros dormitorios. Llamamos la atención de algunos de los estudiantes de las otras clases cuando pasamos junto a ellos. Supongo que es natural, ya que parecía que traía a una chica de primer año a mi habitación, con la comida en la mano. Amasawa saludó con la mano a los estudiantes de los cursos superiores, cuando pasamos junto a ellos, pero nos hacía destacar, así que quise que se detuviera. La llevé rápidamente a mi habitación antes de que cualquier rumor extraño se extendiera. Perdona la intrusión. Wow, realmente lo tienes todo bien y ordenado, es como, súper limpio. Anoche limpié porque sabía que vendría un estudiante de primer año. Lo hice para asegurarme de que no había nada que insinuara que había pasado toda la noche estudiando cómo cocinar. Ahora, la secuencia de eventos de aquí en adelante es de vital importancia. Después de dejar las bolsas de comida y los utensilios de cocina en el suelo de la cocina junto con mi mochila, lo primero que hice fue poner a hervir el agua en mi hervidor eléctrico. Luego, miré hacia la sala de estar y le pedí a Amasawa que se sentara. Podría haberla sentado en un lugar donde no pudiera ver la cocina, pero me aseguré de no hacerlo. Era esencial que la pusiera en una posición en la que pudiera ver lo que hacía desde el lado. Si sentía que quería hacerlo, haré café. Siéntete libre de encender la televisión si quieres. Gracias, senpai. Luego, le hice café después de que el agua comenzara a hervir, dándoselo antes de pedirle que esperara un poco. Amasawa tomó el control remoto que había puesto en la mesa y comenzó a cambiar los canales. Aunque no era en absoluto infalible, había una razón sólida y conveniente para hacer que ahogara el sonido con el televisor. Instigarla a ver la televisión colocando el control remoto cerca había sido la idea correcta. Una vez que confirmé que encendió el televisor, volví a la cocina, moviéndome de tal manera que enfaticé que quería empezar inmediatamente. Necesitaba asegurarme de que podía impedir que viera lo que estaba haciendo si realmente empezaba a verlo. Pero por suerte no parecía que quisiera hacerlo. Buscar cualquier cosa en tu teléfono va contra las reglas, ¿ok? Ella miró, advirtiéndome que estricta. Estoy seguro de que la mayoría de la gente hoy en día cocina y busca recetas al mismo tiempo. ¿Te asustaste, no? Nada de eso suena maravilloso entonces. Porque en mi mente, un buen cocinero es alguien que se sabe la receta de memoria. Aunque Amasawa no mencionó nada de eso ayer, yo le seguí la corriente de todas formas. Después de todo, ya había predicho que este sería uno de sus requisitos. Bueno, entonces dejaré mi teléfono en la cama. Conecté mi teléfono al cargador y lo dejé en la cama. Amasawa asintió con satisfacción y tomó su taza de café. Me gustaría empezar antes de que se haga tarde, así. ¿Qué plato voy a hacer? Muy bien, te diré. El plato que vas a hacer es Tomyung-gong. Tomyung-gong. De verdad, esta parece ser la razón de la presencia de los chiles y el nampla, dos ingredientes indispensables de la cocina tailandesa. ¿Podrías hacerlo para mí, por favor, senpai? El plato que Amasawa me había encargado era Tomyung-gong. Por supuesto, nunca había hecho este plato en mi vida. Nunca antes había oído hablar de él, y mucho menos lo había probado. Era el tipo de comida que nunca nos habían servido en la habitación blanca. Había visto suficiente televisión para saber que el plato era popular entre las mujeres, pero ese era el alcance de mi conocimiento. Si tuviera que hacerlo yo mismo ahora, probablemente no sería capaz de completar el plato correctamente. No solo no tenía ni idea de los ingredientes exactos que contenía, sino que tampoco tenía la menor idea de cómo hacerlo. Así que, uno podría preguntarse qué demonios he estado haciendo todo este tiempo anoche. No pasé el tiempo haciendo algo imprudente como intentar memorizar las recetas de cada plato de la historia de la humanidad. Tampoco pasé el tiempo dominando los procedimientos básicos de cocina. Habría sido una completa tontería pasar el tiempo memorizando recetas dado que había una posibilidad de que Amasawa me permitiera seguir una en mi teléfono. Una vez que se decidió que cocinaría una comida para Amasawa, Orikita puso en marcha dos planes diferentes. El primero tenía que ver con el aprendizaje del uso básico de cosas, como los cuchillos de cocina y las diversas técnicas que implicaba. Había pasado la mayor parte del tiempo practicando cosas como cortar en rodajas, triturar, cortar en cubos y picar. Es decir, técnicas que ayudaron a difundir una muestra descarada de habilidad culinaria, incluso a simple vista. Por supuesto, mis habilidades en este sentido no eran más
que un juego de niños cuando se comparaban con las de un chef profesional. Estaban al nivel en que una persona promedio no se avergonzaría de presumir un poco. Era algo imposible de dominar para una persona normal en solo medio día, pero confiaba en mi capacidad para captar nuevas cosas rápidamente. Tal vez había logrado alcanzar el nivel de habilidad de alguien que cocinaba su propia comida al menos un par de veces a la semana. Esto era algo que había logrado gracias al hecho de que no había pasado ni un segundo aprendiendo sobre recetas o cómo hacer algo. Sin embargo, en ese caso, obviamente no había forma de saber cómo hacer el plato que Amasawa me encargó. Y ahí fue donde el segundo plan entró en juego, un método para comprobar las recetas en tiempo real usando un teléfono. Pero Amasawa me había prohibido expresamente mirar mi teléfono y este estaba siendo retenido en mi cama. Aunque hubiera escondido una tableta o algo por ahí cerca, probablemente no tendría ninguna abertura para mirarlo. De hecho, esperábamos que Amasawa me vigilara de vez en cuando. Trabajando alrededor del punto ciego de Amasawa, saqué un pequeño dispositivo de menos de 2 centímetros de diámetro de mi bolsillo derecho. A primera vista, el dispositivo parecía un tapón de oído ordinario, y casualmente lo introduje en mi oído derecho, sabiendo que Amasawa no sería capaz de ver. Procedí entonces a aclarar apenas mi garganta como una señal. Y entonces, hasta ahora he podido escuchar todo alto y claro. Nunca hubiera imaginado que te pediría que hicieras Tomyung-gong. Pude escuchar la voz de Orikita a través del auricular inalámbrico en miniatura que me inserté en el oído derecho. La estrategia era que Orikita me diera las instrucciones de la receta en tiempo real, ya que podía acceder libremente a su computadora en su habitación. El teléfono de Sudo estaba guardado dentro de mi mochila, que había colocado cerca de mis pies, y que transmitía todo el ruido saliente al auricular inalámbrico. Había estado en una llamada con Orikita desde antes de llegar al centro comercial. Cuando Amasawa y yo estábamos de compras en el centro comercial, Orikita ya había vuelto a casa y terminó de hacer todos los preparativos necesarios. El auricular inalámbrico era algo que los dos habíamos comprado ayer. Si parecía que Amasawa estaba a punto de levantarse de su asiento y venir a ver cómo estaba, podía simplemente fingir que me rascaba la cabeza mientras recuperaba el auricular y lo volvía a poner en mi bolsillo. Después de todo, como ella me estaba vigilando, yo era más que capaz de vigilarla a ella también. Gracias a esto, pude cocinar sin tener que preocuparme por la receta. También habíamos establecido varias señales discretas en caso de que Orikita diera una instrucción demasiado rápida o quisiera escuchar una explicación de nuevo. De aquí en adelante, sin embargo, todo dependería de lo bien que Orikita y yo fuéramos capaces de cooperar. Incluso si sabía qué ingredientes y herramientas iba a usar, no tenía ningún tipo de referencia visual. Después de todo, tenía que hacer un plato del que no sabía mucho, y tenía que hacerlo perfectamente. El desafío era cómo dar instrucciones específicas y repetibles a través de una conversación bastante unilateral. Por cierto, hay algo que me gustaría que consultaras primero con Amasawa-san. Tomé la pregunta de Orikita y la puse en mis propias palabras antes de preguntar a Amasawa. No hay necesidad de usar un batidor o un cuchillo pequeño para hacer Tomyung-gong. Si hay algo más que quieras que haga para ti después, solo dímelo ahora. Sería problemático si ella quisiera que le cocinara otra cosa más tarde, así que le pedí que lo mencionara con antelación. Como Orikita me indicó, iba a pedirlo más tarde, pero estaba pensando en que me pelaras una manzana. Parece que Amasawa había planeado pedir otra cosa después. Como se sospechaba, eres libre de disfrutar de los ingredientes sobrantes todo lo que quieras, senpai. Y te haré usar el resto de los utensilios que compramos la próxima vez que venga, ¿ok? El cuchillo que no estaba seguro de que terminaría usando serviría para algo hoy, pero parecía que podía guardar el resto de las cosas por ahora. Es bueno que te haya hecho revisar. Ayer te enseñé a usar un cuchillo de frutas, para que puedas manejar la manzana, ¿verdad? No sabía hasta dónde llegaría con solo un día de entrenamiento, pero probablemente eso estaría bien. Nuestro objetivo es un tiempo de cocción de unos 15 a 30 minutos. ¿Estás listo? Bien, veamos que también puedo hacerlo. Parte 6. Aunque había tomado un poco más de tiempo de lo esperado, me las arreglé para hacer el Tomyung-gong aproximadamente como me fue indicado, y ahora, había llegado el momento de que Amasawa probara el plato completo. Nunca hubiera imaginado que estaría sirviendo una comida casera a una chica que apenas conozco.
Puse el Tomyung-gong en la mesa antes de darme la vuelta y volver con una manzana en la mano. Parece necesario demostrar que soy capaz de manejar el cuchillo frente a Amasawa. Normalmente uso un cuchillo de cocina normal para pelar manzanas, así que usar esto podría ser un poco incómodo, pero pronuncié estas palabras como prefacio para ayudar a amortiguar el golpe y comenzar a pelar la manzana. ¡Guau! ¡Qué increíble! Lo estás haciendo perfectamente. La forma en que manejas ese cuchillo obtiene resultados perfectos de mi parte. No tenía un aspecto profesional ni nada, pero al menos no parecía que fuera la primera vez que tocaba un cuchillo. Luego puse las rodajas de manzana recién cortadas delante de ella. A propósito, cuando pienso en Tomyung-gong, lo primero que me viene a la mente es el cilantro. ¿No te gusta eso o algo así? El cilantro no era uno de los ingredientes que me hizo comprar hoy, sí, pero es como, pensé que podrías averiguar cuál era el plato si comprábamos cilantro. Había estado en guardia, eligiendo a propósito dejar fuera el cilantro, es decir, tomo medidas para evitar que la engañara con trucos baratos. Podía entender que lo había hecho para evitar mostrarme una abertura, pero era bastante excesivo que llegara tan lejos. ¿Te importaría si empiezo a limpiar todo?, pregunté, aprovechando la oportunidad de poner la tabla de cortar y el cuchillo que había usado para la manzana en la cocina. No. Tienes que sentarte ahí y esperar a que la jueza dé su veredicto, ¿ok?, protestó, exigiendo que me sentara justo delante de ella. Incapaz de ir contra ella, dejé de limpiar y volví a la sala de estar, tal y como se me había ordenado. Muy bien, entonces, es hora de comer. Amasawa llevó lentamente una cucharada de Tomyung-gong caliente a su boca. No parecía importarle que me sentara aquí y la mirara mientras comía, aunque en ese aspecto tampoco me importaba, así que ella y yo estábamos igual. Cuando terminó de comer, Amasawa juntó sus manos, aparentemente satisfecha. Gracias por la comida. No parecía ser el tipo de chica que solo come pequeñas porciones, ya que se comió hasta el último bocado del plato. El caso es que, lo había probado antes de servírselo, pero no tenía forma de estar seguro de si sabía bien o no. No cometí ningún error con las medidas ni nada, así que no creí que hubiera ningún problema. Sin embargo, si Amasawa decía que aún no era lo suficientemente bueno, entonces esta batalla marcaría el final de la guerra. Una guerra en la que habíamos perdido. Tomyung-gong se detuvo un momento antes de emitir su juicio. Sí, supongo que apenas fue lo suficientemente bueno. No era, como, súper delicioso o algo así, pero creo que sabía lo suficientemente bien como para que quisiera probarlo de nuevo. Aún no había mencionado la parte que más me importaba, si había aprobado o fracasado. Bueno, por ahora, voy a limpiar, ¿ok? Con eso, Amasawa cogió su tazón, su cuchara y los demás platos de la mesa y se dirigió a la cocina. No solo puso los platos en el fregadero, sino que empezó a ordenar toda la cocina. Yo me encargaré desde aquí. Está bien. Soy yo quien te obligó a cocinar para mí, así que al menos déjame hacer esto. Ve a sentarte y relájate, senpai. Soy terrible cocinando, pero soy muy buena limpiando después, ya que siempre ayudé a mi madre con eso. Bueno, entonces aceptaré. Por cierto, sobre nuestro trato, ¿qué piensas? Amasawa se quedó en silencio mientras ordenaba la cocina. Solo se podía oír el sonido de las noticias nocturnas que sonaban en la televisión. Oh, es cierto, tengo que anunciar los resultados pronto, ¿verdad? Aunque es un poco difícil. Mientras lo pensaba, Amasawa no parecía estar contenta con la posición de la cinta que sostenía su coleta derecha, ya que la desató y empezó a atarla de nuevo, usando su reflejo en la pantalla de su teléfono como un espejo. No mucho después, justo cuando terminó de atarse el pelo, dio su veredicto. Como dije hace poco, apenas fue suficiente. Después de todo, tu técnica no era terrible, y el sabor tampoco era malo, solo apenas. Qué duro. Bueno, dije que era muy exigente con el sabor. Amasawa sonrió, mirándome mientras hablaba. Supongo que podría decir que si vuelvo o no a comer aquí la próxima vez depende de lo duro que trabajes, senpai. Esto significaba que mis habilidades culinarias no estaban a la altura de lo que ella quería y me pedía que le preparara una comida muy a menudo. Aunque dijo que apenas fue suficiente, no sabía si esto significaba que había aprobado o no. Así que este trato con Sudou fue un fracaso. Estaba un poco indeciso acerca de confirmarlo con ella, pero decidí preguntar de todos modos. Aunque no puedo decir exactamente que hayas aprobado, es cierto que sabes cocinar. Hice que compraras todo tipo de cosas caras y, como que, me dejaste comer gratis, así que supongo que tengo que pagarte por eso. Haré pareja con Sudou senpai.
por respeto a tus esfuerzos, aunque no había sido suficiente para satisfacerla. Por el momento apenas logré cumplir con sus estándares. Me dio la buena noticia justo cuando empecé a pensar que esto podría ser un poco difícil, y di un suspiro de alivio. Casi he terminado de limpiar, así que espera un poco, ok. No podía quedarme mirándola mientras arreglaba la cocina, así que decidí sentarme y ver las noticias en la televisión mientras la esperaba. Al poco tiempo, Amasawa volvió a la sala de estar, contenta con las condiciones de la cocina. Sacó su teléfono y presentó una solicitud para asociarse con Sudou, mostrándome la pantalla mientras lo hacía. Siempre que Sudou respondiera a su oferta al final del día de hoy, su asociación quedaría sellada. Sudou está fuera haciendo actividades del club ahora mismo, así que haré que lo acepte más tarde. ¿Te parece bien? Aunque esto no era exactamente una mentira, la verdadera razón era que yo tenía su teléfono, así que no podía usarlo ahora mismo. Me parece muy bien. De todas formas, no quiero estar fuera hasta muy tarde, así que volveré ahora. Nos vemos luego, Ayano Kouji-senpai. El plan se desarrolló sin problemas, ya que Amasawa se dirigía a la puerta principal para salir. Amasawa, gracias por estar dispuesta a formar pareja con Sudou. Has hecho mucho por él, y por Horikita. También sí, puedes mostrarme todo el aprecio que quieras. Ok, respondió bromeando alegremente mientras se ponía los zapatos. Mientras tanto, hay algo que me gustaría preguntarte, pero, justo cuando estaba a punto de decir lo que era, Amasawa terminó de ponerse los zapatos y me miró. ¿Quieres que actúe como intermediaria entre nuestras clases? Ella respondió en mi lugar. Su ubicación en la clase A y su capacidad académica de nivel A no eran solo para presumir. Esencialmente, pensaba rápido y hablaba sin el menor rastro de duda en sus palabras. No te equivocas. Hay muchos estudiantes en mi clase que tienen problemas para encontrar pareja, como Sudou. Sería genial si nos presentaras a algunas personas que estuvieran dispuestas a ayudarnos. Lo siento, pero no creo que eso sea posible. Amasawa juntó ligeramente las dos manos delante de sí misma para disculparse. Rechazó mi petición sin pensárselo dos veces. No es por ti o por Horikita-senpai. Ok, creo que puedo confiar en ustedes, pero no soy muy cercana al resto de mis compañeros. ¿Recuerdas cómo estaba sola cuando los conocí ayer? Ahora que lo mencionas, sí. En ese momento, muchos estudiantes estaban en el centro comercial Keyaki con sus amigos, pero Amasawa había estado allí sola. Supongo que se podría decir que, como que, carezco de delicadeza o algo así, pero es porque no soy de la clase que endulza sus palabras. Es difícil hacerse amigo de gente así, ¿entiendes? Así que no puedo ayudarte, senpai. Perdón, no, está bien. El hecho de que estés dispuesta a asociarte con Sudou ya es suficiente para mí. Si tienes algún problema, no dudes en confiar en mí. Podrías ser capaz de hacer algo para ayudar. Gracias. De todas formas, nos vemos luego. Adiós. Aunque no logré establecer una conexión con la clase 1A, esto era más que suficiente. Por el momento supongo que eso es todo. Después de colgar la llamada en curso en el teléfono de Sudou, llamé a Horikita usando el mío. Bien hecho. Parece que todo funcionó de alguna manera. Las palabras de agradecimiento prácticamente volaron de la boca de Horikita, tan pronto como atendió la llamada. Sin embargo, tengo la sensación de que fuimos salvados por el misericordioso juicio de Amasawa. Aún así, esto ha resuelto el problema de Sudou. Es todo un logro. Estuvo mal por nuestra parte engañar a Amasawa, pero aún así lo conseguimos al final. Lo único que quedaba por hacer era esperar a que Sudou viniera a buscar su teléfono a mi habitación y aceptara la solicitud. Y dado el tiempo, probablemente aparecería pronto. Porque le pediste a Amasawa-san que actuara como nuestra intermediaria con la clase 1A, aparte de su personalidad y número de amigos. Puedes imaginar lo difícil que sería para ella negociar con la clase 2D, ¿verdad? Horikita nunca mencionó ganarse a la clase 1A cuando estaba preparando su estrategia para este examen especial. La única razón de esto era la dificultad que vendría con el intento de establecer una relación de cooperación con los demás. Era solo una formalidad. Es cierto que nuestra clase tiene dificultades para encontrar pareja, así que hubiera parecido extraño si no tratara de ponerlo en palabras.
Si no teníamos otras opciones, necesitábamos dar la impresión de que nos aferrábamos a un clavo cuando nos acercábamos a los demás. No hacerlo podría ser tomado como una señal de que nuestra clase estaba impulsando otra estrategia. En otras palabras, no querías que Amasawa-san se diera cuenta de que hemos renunciado a ganarnos a la clase 1A, centrando nuestra atención en la clase 1B y la clase 1D. De hecho, Horikita ni siquiera había considerado ganarse a la clase 1A a través de Amasawa, porque ya tenía en mente las otras dos clases. Desde el principio, decidió que podía aprovechar al máximo el escenario afortunado y simplemente pedirle que fuera pareja de Sudou. Ninguno de los dos sabemos qué clase de persona es realmente esa chica Amasawa. Por eso lo que ha pasado hoy podría filtrarse a las otras clases de primer año, o incluso al resto del segundo año. Solo actué después de tener eso en cuenta, aunque podría estar preocupándome demasiado. Tras escuchar mi explicación, Horikita se hundió en el silencio por un momento. ¿Qué sucede? Tu forma de pensar es, como lo digo, extremadamente calculada, y sin embargo inteligente. No es gran cosa, ¿de verdad no? Sí es gran cosa. Parece bastante obvio cuando lo dices después de los hechos, pero es algo completamente diferente que pienses tan a futuro en el momento. Creo que ahora entiendo mejor la razón por la que mi hermano mayor te prestó tanta atención. Sin embargo, si estuviera teniendo esta conversación con el tú del pasado, no te habrías molestado en decirme nada específico. ¿Qué ha cambiado? Horikita me hizo una pregunta curiosa sobre el aparentemente completo cambio en mi comportamiento. No tengo ningún motivo oculto ni nada. De todos modos, nuestro siguiente problema es qué hacer con los estudiantes restantes. Te haré saber cuando tenga noticias de Nanase. Sí, tienes razón, estaré esperando. Después de terminar mi llamada con Horikita, fui a ver cómo estaba la cocina. La cocina estaba impecable. No solo se habían lavado los platos, sino que el fregadero y las encimeras se habían pulido meticulosamente. El aspecto actual no era en absoluto inferior al que tenía cuando llegué a la habitación hace un año. La tabla de cortar, los platos, el cuchillo de cocina, el cuchillo petit, la olla, el cucharón y todo lo demás que había usado también estaban limpios. No había nada de qué quejarse, aunque estuvo encabezado por Horikita. Era la primera vez que interactuaba tan estrechamente con un estudiante de primer año. Si Amasawa era la de la habitación blanca, no habría sido extraño que intentara hacer algo, pero no vi ninguna evidencia de ello. Todavía planeo comprometerme con la precaución, pero, dada la forma en que hablaba y se comportaba, el conocimiento que Amasawa poseía no era nada fuera de lo normal para un estudiante de preparatoria. Probablemente sería difícil, para alguien que acababa de salir de la habitación blanca, asumir los mismos gestos que ella. Lo más importante es que la posibilidad de que Amasawa fuera la estudiante de la habitación blanca desapareció cuando se emparejó con Sudou, ¿verdad? También podría descartar a los otros estudiantes de primer año que ya se habían decidido por un compañero. Al menos, eso es lo que diría si tuviera que emitir un juicio dada la información de la que dispongo actualmente. Sin embargo, todavía me parecía demasiado pronto para hacer esa afirmación, sin importar quién fuera. Si bien es cierto que asociarse conmigo sería la forma más rápida de lograr que me expulsaran, esa era solo una de las muchas estrategias potenciales que podrían tener. Había una posibilidad de que el estudiante de la habitación blanca buscara otra oportunidad dejando pasar intencionadamente el examen especial. El conocimiento común de un estudiante de preparatoria no era algo que se pudiera dominar de la noche a la mañana, pero con suficiente tiempo, eso tampoco sería cierto. Además, había partes selectas del discurso y la conducta de Amasawa que me molestaban. Probablemente no era algo de lo que tuviera que preocuparme, pero lo mejor era aplastar completamente cualquier preocupación que tuviera. Esto tampoco se aplicaba solo a Amasawa. Lo mismo ocurría con Ousen y Nanase, con quienes entraría en contacto en un futuro próximo. De los muchos estudiantes de segundo año presentes cuando llegaron a las aulas, yo fui el primero al que miraron con atención. Debería sospechar de todos los estudiantes que se acercan a mí, sin importar si conversan conmigo o no, porque de aquí en adelante, me meteré en un territorio más peligroso para encontrar una pareja. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de Nanase: podemos vernos mañana después de clases. Parte 7. Ese mismo día, alrededor de la hora en que Ayano Kouji estaba cocinando para Amasawa, 3 estudiantes de la clase 2A, Sakayanagi, Kamuro y Kitou, se habían reunido en un café en el centro comercial Keyaki para mantener una discusión. Sucedió de nuevo.
Parece que los estudiantes a los que llegamos han recibido ofertas de la clase C. Además, parece que la clase C ha estado ofreciendo a los estudiantes 10.000 puntos solo, por rechazar cualquier oferta que reciban de nuestra clase, sin condiciones. Kamuro estaba al teléfono con Hashimoto, transmitiendo sus hallazgos a Sakayanagi desde el otro lado de la mesa. Menos 10.000 puntos, solo, por decidir no unirse a nosotros. ¿Es eso estúpido que, después de expresar rápidamente sus pensamientos sobre el asunto, Kamuro continuó presentando el resto de la información tal y como la obtuvo de Hashimoto? La clase 2 se ofrece 100.000 puntos privados como pago por adelantado solo, por aceptar asociarse con ellos. Luego, después de que se confirme que la pareja había obtenido más de 501 puntos en el examen, al parecer ofrecen 100.000 puntos privados adicionales. Es decir, 200.000 puntos en total. Fufu. Parece que Ryugen-kun tiene toda la intención de llegar hasta el final de este combate. ¿Qué vas a hacer? Deberíamos pelear con puntos privados también. Si peleáramos la batalla financiera, simplemente no perderíamos. Sin embargo, vencerlo con su propia estrategia carecería de cierta potencia artística, ¿no crees? Potencia artística. Si necesitamos repartir 100.000 o 200.000 puntos, no deberíamos hacerlo. Los novatos obviamente piensan que hay mucho que ganar al ir tras los puntos privados. Ya se había corrido la voz de que los de primer año tenían la ventaja en este examen. Se había establecido un estándar, donde los estudiantes de honor elegirían a sus compañeros a cambio de puntos privados. Sakayanagi respondió al consejo de Kamuro con una simple y silenciosa sonrisa, incitando a Kamuro a hablar de nuevo a Shigi. ¿Qué te parece bien perder con Ryuen? En primer lugar, hay una gran diferencia en la destreza académica entre la clase de Ryugen-kun y la nuestra. Si busca superar esto con la fuerza de los estudiantes de primer año, no tiene más remedio que atraer a un número considerable de ellos. Además, incluso si logra hacerlo, su victoria no es de ninguna manera absoluta. Tal vez sea así, pero eso tampoco significa que vayamos a ganar definitivamente, ¿verdad? Claro que sí. Asumamos que Ryugen-kun reúne un buen número de estudiantes con calificaciones de habilidad académica en el rango A. Eso apenas lograría ponerlo en igualdad de condiciones con nosotros. No es así. Aunque no hagamos nada, nuestras probabilidades de ganar serían de un sólido 50%. Sin embargo, dicho de otra manera, eso significaba que había un 50% de posibilidades de que pudieran perder. Kamuro no se estaba enfadando porque quisiera ganar el examen o algo así. Se debía a que era difícil de creer que Sakayanagi, la chica que estaba sentada justo delante de ella, se hundiera sin hacer nada al respecto. ¿Qué crees que pase si anunciamos que pagaremos la misma cantidad que Ryugen-kun? ¿Qué pasaría? Bueno, Ryugen pagaría aún más. No tienes razón. Su oferta seguramente aumentaría hasta 200.000, tal vez incluso 300.000 puntos, pero si les ofrecemos lo suficiente, definitivamente podríamos poner a los estudiantes de honor de nuestro lado y pagaríamos un número realmente enorme de puntos en compensación por eso. No hay necesidad expresa de arriesgarnos a perder miles y millones de puntos. ¿No estás de acuerdo? ¿Estás diciendo que podemos ganarnos a los estudiantes aunque les ofrezcamos menos puntos? Aunque no creo que los de primer año tengan una comprensión muy profunda del poder que tiene el sello de la clase A. Kamuro se negó a retroceder. Pero parece que Sakayanagi no tenía la menor intención de librar una batalla monetaria. Soy muy consciente de que Ryugen-kun quiere ocupar el primer lugar general. Comparado con el acuerdo monetario que hizo con Katsuragi-kun el año pasado, parece que ha cambiado completamente de política y va a ahorrar 20 millones de puntos para él mismo y pasar a la clase A, ¿verdad? Ha tenido un gran cambio de opinión desde entonces, creo. Finalmente se ha dado cuenta de la importancia de los puntos de clase. No, más bien, ha cambiado de dirección para obtener la victoria para su clase. Hasta ahora, Sakayanagi y Ryugen no han intercambiado ni una sola palabra durante este examen especial. Sin embargo, parece que los dos tenían una conversación abierta utilizando sus estrategias así. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con que no hagamos uso de nuestros puntos privados? Vaya, Masumi-san. ¿Cuándo he dicho que no haría uso de nuestros puntos? ¿Qué? ¿Pero no decías que competir con los puntos carecía de algo artístico o lo que sea? Por favor, dile a Hashimoto que diga en el primer año que estamos dispuestos a igualar la oferta de Ryugen-kun. Kamuro frunció los labios,
Habiendo escuchado las desconcertantes instrucciones de Sakamyagi, sin embargo, aunque los estudiantes de primer año estén de acuerdo con nuestra oferta, no cierren el acuerdo con ellos. Ah, en serio no entiendo a qué diablos te refieres, Fufufu. La estrategia de Ryuwen-kun es en realidad bastante conveniente para mí, ya ni siquiera sé qué es que no está bien. Si la princesa dice que no es necesario, entonces hagamos lo que dice. Hashimoto, que había estado escuchando la conversación por teléfono, se puso a trabajar. Supongo que estoy bien de cualquier manera, incluso si se llegaba a un acuerdo con respecto a la cantidad de puntos. Sakayanagi indicó deliberadamente no finalizar las asociaciones. Aunque Kamuro no lo entendió, una vez más transmitió los detalles de los planes de Sakayanagi a Hashimoto. Mientras lo hacía, Sakayanagi miró tiernamente a Kamuro, preguntándose si había sido demasiado mala con sus travesuras. Así que empezó a explicarle, para darle una pista a Kamuro sobre lo que estaba pasando. La gran estrategia de Ryuwen-kun no es inherentemente mala. Al ir contactando con los de primero como lo ha hecho, logró obligarme a participar en este juego de dinero suyo. Sin embargo, se ha empeñado en tratar de competir por los mismos estudiantes que nosotros, lo que es un claro error de cálculo de su parte. Como la clase C es la clase inferior en general, debería centrar su atención en los estudiantes con alto potencial académico primero y seguir adelante a partir de ahí. Sin embargo, Ryuwen no estaba haciendo eso. Entre todos los estudiantes a los que la clase A estaba llegando, algunos tenían potencial en áreas fuera de la capacidad académica. Sin embargo, Ryuwen estaba tratando de atraparlos también. ¿Significa esto que ese tipo tiene un montón de puntos privados ahorrados? Bueno, quién sabe, aunque tenga los puntos que necesita, puede que no sea capaz de usarlos todos. ¿Tiene sentido? No, eso sería una locura. Solo es capaz de hacer todas estas ofertas agresivas porque tiene los puntos para ello, ¿verdad? Es posible hacer una oferta sin ni siquiera un solo punto a su nombre. Todo lo que tendrías que hacer es fingir que tienes los puntos disponibles. Kamuro no podía entender lo que Ryuwen ganaría haciendo algo así si no fuera por Ryuwen-kun. Seríamos capaces de ganarnos a un montón de talentosos estudiantes de primer año con solo nuestra reputación como clase A, pero al ofrecer comprar estudiantes con puntos, nos ha obligado a jugar este juego de dinero. Entonces, ¿qué viene después de eso? Aumentará su oferta para hacernos pagar tantos puntos como sea posible y ya veo. Así que es eso. Como resultado, aunque la clase A lograra poner sus manos en un estudiante talentoso, el hecho de tener que pagar cientos de miles de puntos privados a los estudiantes de primer año solo serviría para beneficiar la competencia entre las clases de segundo año, pero estamos en desventaja entonces, ¿no es así? Su estrategia ha funcionado una y otra vez. No es necesario que nos pongamos nerviosos en esta etapa. Solo ha comprado a unos pocos estudiantes, así que déjale que se divierta por ahora. Simplemente ha malinterpretado algunos detalles cruciales. Piensa que nuestra buena reputación no es más que una etiqueta, un estatus que puede desaparecer si la gente empieza a vernos con malos ojos. Además, ha determinado erróneamente que puede conseguir que la gente colabore con él más tarde con solo entregar algunos puntos. No lo entiendo del todo, pero estaremos bien siempre que sigamos tus instrucciones de antes. No, sí, eso debería ser suficiente por ahora. No me gusta. Todavía se siente como si estuviéramos siendo forzados a seguir la estrategia de Ryuwen. Si seguimos arrastrándonos así, no sé cómo nos resultarán las cosas. Por favor, tranquila, no resultará de esa manera. Ganaremos este pequeño juego sin tener ningún problema. Incapaz de seguir el ritmo de otra inexplicable explicación de Sakayanagi, Kamuro dejó escapar un suspiro. No hay razón para que te devanes los sesos en este momento, así que por favor no te dejes influenciar por Ryuwen-kun. Este examen especial no es más que un preludio de lo que vendrá después. En este momento solo nos mantenemos en control mientras intentamos sondear su próximo movimiento. Estoy a punto de dejar de intentar comprenderte en absoluto, aunque, si es posible, espero que él no termine esto autodestruyéndose. No sería muy divertido terminar esto tan fácilmente. Sakayanagi miró por la ventana a su lado, rezando para que su oponente fuera alguien con quien valiera la pena enfrentarse. Parte 8. Ese mismo día, unas 2 horas después de que Sakayanagi y Kamuro terminaran su discusión, Ryuwen se reunió con Ishizaki e Ibuki en una sala de karaoke. Parece que el estudiante de la clase 1, B que buscábamos por 200.000, pidió poner la oferta en espera. Ryuwen-san,
Después de recibir una actualización en su teléfono, Ishizaki reportó la información a Ryugen. A pesar de eso, Ibuki fue quien respondió, ¿qué demonios? ¿No son suficientes 200.000? No, parece que Sakanjagi dijo que la clase A ofrecería la misma cantidad que nosotros. Suena como si realmente no quisieran perder con nosotros. Podemos seguir así, será difícil. La clase A tiene un número considerable de puntos privados, ¿verdad? Creo que también estamos en aguas bastante calientes. A pesar de los comentarios de Ishizaki e Ibuki y de la nueva información, Ryugen simplemente se sentó allí a jugar con su teléfono, completamente imperturbable. Ryugen-san, relájate, ya sé lo que están haciendo. Ryugen envió una mirada a su vaso vacío, y en segundos, Ishizaki lo llenó de agua. Diles que pagaremos 100.000 por adelantado y 200.000 después del examen. ¿En serio? ¿Tanto? 300.000 en total. El número de puntos en juego había crecido todavía más. La mayoría de los novatos no tomarán una decisión de todos modos. Todos estarán esperando a que Sakayanagi haga el contraataque. No terminaremos jodiéndonos por esperar eso. Si estuvieran cortos de fondos, no podrían hacer nada. Parece que es imposible competir con Sakayanagi. ¿Qué tal si buscamos el segundo lugar en vez de? Estoy de acuerdo con Ishizaki. Si ofrecemos la misma cantidad, perderemos por la reputación de la clase A. Ryugen simplemente se rió después de escuchar el análisis de Ishizaki e Ibuki. Ja, esa pequeñita probablemente tiene una mirada triunfante en su cara ahora mismo. Acaba de descubrir tu forma de hacer las cosas. Incluso si podemos luchar bien con puntos privados, ellos tienen mejor reputación que nosotros. La reputación de la clase A no es más que una insignificante decoración en este momento. Dado lo mucho que esos tipos valoran su reputación, la confianza que perderán cuando todo se venga abajo será inconmensurable. Aunque eso sea cierto, ¿qué vamos a hacer con los puntos? No es el fin del mundo si la oferta sube a 300.000 o 400.000, pero no podríamos pagar tanto a todos. No hay necesidad de pagar. No pienso trabajar con mocosos desvergonzados que siguen pidiendo puntos sin conocer el límite. No quiero intentar hacer algo así esta vez. Estoy en el proceso de aprender acerca de este nuevo grupo de novatos, descubriendo qué clase de personas son. Dicen que el dinero es la llave que abre todas las puertas, pero un tonto que está dispuesto a cooperar por un montón de puntos es el tipo de tonto que podemos tener de nuestro lado cuando queramos. Todo lo que tenemos que hacer es dar algunos puntos cuando realmente necesitemos que nos ayuden y eso es todo. Estoy buscando a los tipos que intuitivamente entienden el panorama general. Lo siento, pero no tengo ni idea de lo que estás hablando. Esa niñita cree que estoy aquí con la vista puesta en el primer lugar. Pero nunca tuve intención de ir tras un número tan mísero de puntos de clase. Si vamos a joder a la clase A, solo tenemos que esperar una oportunidad cuando los puntos de clase van a fluctuar más que esto así. ¿Qué? ¿Lo preparaste todo para averiguar cuál de los estudiantes de primer año es completamente fácil de convencer? Era obvio que podíamos seguir aumentando nuestra oferta desde el principio. Y aún así algunos estudiantes eligieron asociarse con nuestra clase. ¿Por qué crees que eligieron hacer eso? Ahora que lo pienso, ¿por qué hicieron eso? Al principio, la clase se ofreció 50.000 puntos por adelantado y otros 50.000 después del examen. Aunque esta cantidad no era muy alta ni nada, varios estudiantes estuvieron dispuestos a unir fuerzas con la clase C. Tú antes de cerrar un trato con alguien, siempre te reuniste con ellos en persona. ¿Los amenazaste o algo así? Y bueno, tal vez un poco, pero tienes la idea correcta. Se les atraía con ofertas de 300.000 o 400.000 puntos, solo para ceder después de una entrevista personal con Ryugen. Al final, la cantidad establecida fue siempre mucho más baja de lo que parecía ser en la superficie. Solo estoy echando un vistazo a los nuevos, viendo si son lo suficientemente inteligentes para entender que soy mucho mejor que Sakayanagi. Elegí a los estudiantes que podían notar instintivamente la clase ganadora sin ser atrapados por cosas como los puntos o la reputación. Esos eran los estudiantes que Ryugen Kakeru estaba buscando en este examen especial. Su verdadera meta para este año estaba puesta en un futuro lejano, donde derribaría a Sakayanagi, arrastrando al resto de la clase junto con ella.